Sí, Señor Dios y Padre eterno, queremos alabar y bendecir tu nombre y queremos pedirte que en esta hora seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. Gracias, Dios, porque siempre lo haces, porque siempre que te buscamos y buscamos de ti, de tu palabra, hablas a nuestro corazón. Que tengamos un oído atento, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 41, Segunda de Corintios capítulo 1, versos del 12 al 24. Se titula Pablo cambia de planes. Y vamos a dar lectura a nuestra lección. Nos satisface saber que nos hemos comportado bien y que hemos sido sinceros con todos, especialmente con ustedes. No lo hicimos guiados por nuestra propia sabiduría, sino con la ayuda de Dios y gracias a su gran amor. Ahora les escribimos con palabras e ideas fáciles de entender y espero que puedan comprender del todo lo que ahora no entienden bien. Así, cuando el Señor Jesucristo vuelva, ustedes podrán estar orgullosos de nosotros como nosotros lo estamos de ustedes. Con esta firmeza, lo primero que pensé fue ir a verlos, para así poder visitarlos 2 veces. Tenía la idea de visitarlos en mi viaje hacia la región de Macedonia y de pasar otra vez por ahí a mi regreso, para que ustedes pudieran ayudarme a seguir mi viaje a la región de Judea. ¿Acaso creen que esos planes los hice sin pensarlo bien? ¿O creen que soy como todos, que primero digo que sí y luego digo que no? Pues se equivocan. 18. Dios es testigo de que cumplimos nuestra palabra. Timoteo, Silas y yo les anunciamos el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo no decía una cosa primero y otra después, al contrario, siempre cumplía su palabra. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando hablamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Tanto a mí como a ustedes, Dios nos mantiene firmemente unidos a Cristo. Él nos eligió y, para mostrar que somos suyos, nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo. Si no he ido a visitarlos, ha sido porque los respeto. Que Dios me quite la vida si miento. Nosotros no queremos decirles qué es lo que deben creer, pues de eso ustedes están ya bien seguros. Lo que sí queremos es colaborar con ustedes para que sean más felices. Ok, Pablo continúa con la carta y después de saludarlos y ponerlos al tanto de lo que ha ocurrido, ahora les explicará la razón por la que ha cambiado de planes y en lugar de ir, les ha escrito. Vamos a verlo. Verso 12. Nos satisface saber que nos hemos comportado bien y que hemos sido sinceros con todos, especialmente con ustedes. No lo hicimos guiados por nuestra propia sabiduría, sino con la ayuda de Dios y gracias a su gran amor. Pablo ahora apela a la sinceridad con la que se había comportado para con los de Corinto, para con la iglesia. ¿Por qué? ¿Será que había ministros que no eran sinceros? Quizás, ¿no? Quizás había ministros que les decían que iban a hacer una cosa y hacían algo muy diferente, que les decían que iban a ir y que en realidad ni siquiera lo tenían pensado. Algo así como lo que sucede hoy en día con algunos ministros que les dicen a sus iglesias que oran por ellos y no es verdad, o aquellos que les prometen que irán a visitarlos a sus casas pronto y no lo hacen. Pablo les dice que ellos, plural, su ministerio y quienes lo acompañaban, no actúan de esa forma, no lo hacen de esa manera, no, sino que con limpia conciencia puede asegurarles que han sido sinceros y eso no por ellos mismos, sino porque Dios es quien los ayuda a hacerlo. Es decir, esa sinceridad no nace, no surge de ellos, no. Esa sinceridad con la que habían aprendido a conducirse provenía de Dios. Y es aquí donde surge la pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo el ser sinceros? Pregúntatelo. ¿Por qué te cuesta tanto trabajo el ser sincero? Y no solamente me refiero a los ministros o servidores, sino en general a los creyentes nos cuesta mucho trabajo el actuar con sinceridad. Es más, preferimos mentir a hablar lo que es. Pablo, consciente de esta verdad, les dice a los de Corinto
y nos enseña que necesitamos de la ayuda de Dios para poder ser cristianos sinceros. De paso, te paso un consejito. Cuando alguien te pida que ores por él, te aconsejo, en primer lugar, de ser posible, ora en ese momento por la persona y lo que necesita. Y segundo, si no puedes hacerlo, cuanto antes ora por ella para que no le mientas cuando te pregunte si lo has hecho. Eso no quiere decir que te olvides de su petición, no. O que ya no vas a volver a orar por ella, tampoco. Pero el hacerlo de esta manera hará que con toda libertad y no por compromiso intercedas por su situación. ¿Ok? Muy bien. Verso 13. Ahora les escribimos con palabras e ideas fáciles de entender. Y espero que puedan comprenderlo del todo lo que ahora no entienden bien. Así cuando el Señor Jesucristo vuelva, ustedes podrán estar orgullosos de nosotros como nosotros lo estamos de ustedes. Aquí habla de un tema de orgullo, pero no es ese orgullo malentendido que en muchas ocasiones nosotros le atribuimos a la Escritura, sino habla más bien de ese estar satisfechos unos con otros. ¿Ok? Pero Pablo les asegura, a través de estos dos versículos, que les escribe con palabras e ideas fáciles de entender. Es decir, sus palabras no tienen como propósito el decir algo cuando en realidad está queriendo decir otra cosa. No. Y por eso ruega que lo reciban y lo entiendan como lo escribe, sin pensar mal, sin creer que tiene otra intención. No es que me dijo esto, pero lo que en realidad nos quiere decir es lo otro. No. Y es que el problema de los de Corinto es que estaban tan acostumbrados, en verdad, tan acostumbrados a mirar predicadores y maestros conducirse de esa manera, que creían que Pablo era igual. Y eso es lo triste de este caso. Tenemos a una iglesia, escúchame bien, tenemos a una iglesia que no cree en la sinceridad de sus ministros, que cuando les dicen que todo está bien, ellos no les creen y con espíritu de sospecha lo ven todo y sacan sus propias conclusiones equivocadas. Lo que debería enseñarnos dos cosas. La primera, debemos actuar con sinceridad todo el tiempo. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y segundo, hablemos claro siempre. No demos a entender nada. Digámoslo con claridad. Eso ayudará a nuestros hermanos a no ser tan desconfiados, cuando menos no de nosotros. ¿Ok? Muy bien. Verso 15. Con esta confianza lo primero que pensé fue ir a verlos, para así poder visitarlos 2 veces. Tenía la idea de visitarlos en mi viaje hasta la región de Macedonia y de pasar otra vez por ahí a mi regreso, para que ustedes pudieran ayudarme a seguir mi viaje a la región de Judea. ¿Cuál era el problema, por así llamarlo? Que no había ido. Se había ido de ida cuando iba a Macedonia, pero no de regreso. Pablo les explica que quería ir de ida y pasar nuevamente de regreso de su viaje a Macedonia. No solamente ir una vez, sino 2 veces, y que hay de paso de esa manera ellos podrían, a través de sus ofrendas, ayudarle a regresar a Israel. Pero obvio es que no le fue posible. Y antes de continuar, vamos a ver el siguiente comentario. Dice, Pablo había efectuado una visita breve y sorpresiva a Corinto, la que no fue muy agradable ni para él ni para la iglesia. Después de esa visita, le dijo a la iglesia que regresaría, pero tuvo que cancelar sus planes de viaje originales. En lugar de navegar de Éfeso a Corinto, antes de ir a Macedonia, viajó de Éfeso directamente a Macedonia, lugar en el que escribió una carta a los corintios que motivó gran angustia. Sus planes originales se basaban en que la iglesia resolvería sus problemas por sí misma. Cuando llegó el momento en que Pablo debía decidir su viaje a Corinto, sin embargo, la crisis no había sido superada del todo, aunque se habían logrado cierto progreso en algunas áreas. Por lo que decidió escribir una nueva carta en su lugar, pensando que otra visita podría complicar aún más la situación. Por eso Pablo se mantuvo lejos de Corinto. Le preocupaba ante todo la unidad de la iglesia, no porque fuera voluble. Muy bien. Pero ahora quiero llamar tu atención, una vez que ha sido aclarado esto, a la manera en que
con sinceridad les habla de la posibilidad de que le ayudaran al ofrendar. Les dice, para que ustedes pudieran ayudarme a seguir mi viaje a la región de Judea. No le da mil vueltas, no se anda por las ramas, no. Les dice que su intención era verlos y que le ayudaran. A lo que yo te pregunto, ¿por qué el día de hoy nos cuesta tanto trabajo hablar de temas que tienen que ver con el dinero? ¿Será que estamos igual que los de Corinto? Y todo lo vemos con un espíritu de sospecha y desconfiamos de la sinceridad de nuestros ministros. ¿Qué piensas? 17. ¿Acaso creen que esos planes los hice sin pensarlo bien? ¿O creen que soy como todos, que primero digo que sí y luego digo que no? Pues se equivocan. Dios es testigo que cumplimos nuestra palabra. Y este pasaje nos introduce a un tema que es bien interesante. ¿Es malo que hagamos planes? Pablo había hecho sus planes y no le salieron como él lo había pensado. ¿Por qué? ¿Será que no oró lo suficiente como para que el Señor le dijera lo que debía hacer? ¿O más bien nos lleva a ver que los planes que hacían los discípulos no eran inspirados por Dios? Es decir, ellos no esperaban que el Señor les dijera lo que tenían que hacer para hacerlo, sino más bien sabían lo que tenían que hacer y lo hacían. Pablo no necesitaba que un ángel le dijera que debía predicar el evangelio, y tampoco necesitaba que le dijeran dónde hacerlo. Él simplemente predicaba en donde quiera que estaba. Tan es así que nos dice que había lugares en donde las puertas se les cerraban o literalmente el Espíritu Santo no les permitía predicar. Miren, vamos a verlo, Hechos capítulo 16, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué es lo que podemos mirar? Ellos atravesaron Frigia, la provincia de Galacia, y les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, ¿verdad? Es decir, tenían toda la intención, estaba dentro de sus planes, pero el Espíritu Santo les dijo no. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo tampoco se los permitió, hasta que le da una visión a Pablo. Es decir, Pablo oraba todos los días, enseñaba todos los días, y predicaba el Evangelio siempre que podía. Hacía lo que tenía que hacer y estaba pendiente de la dirección que el Señor les daba. De manera que cuando los miembros de su equipo le preguntaban cuál era el plan, Pablo no se quedaba callado y tampoco decía, es que el plan lo tiene Dios. Vamos a preguntarle. No, él planeaba y se ajustaba a los cambios que el Señor le indicaba sobre la marcha. Miren, algo así como lo que hacemos con nuestro plan de lectura. El plan lo tenemos, pero ninguno de nosotros sabe si podrá llevarlo a cabo tal y como está planeado. Quizás habrá ocasiones en las que leamos lo de 2 días porque algún imprevisto hizo que un día dejáramos de leer. Pero nos ajustamos. Así el apóstol se ajustaba, ¿verdad? 19. Timoteo, Silas y yo les anunciamos el mensaje de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesucristo no decía una cosa primero y otra después. Al contrario, siempre cumplía su palabra. Siempre cumplía su palabra. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. ¿Qué les dice Pablo? Bueno, en realidad les enseña 2 verdades y una enseñanza. Verdades. El Señor Jesucristo era completamente confiable. Él no decía primero una cosa y después otra que contradijera la primera. Su sí era sí, su no era no. Se manejaba sobre una misma línea. Él era confiable. Esta es la primera verdad importantísima que nosotros podemos mirar. El Señor Jesucristo era completamente confiable. Segunda, Dios el Padre también es confiable. Él cumple con todas las promesas que nos ha hecho. Si lo prometió, podemos estar seguros que lo cumplirá. Esa es nuestra confianza en Dios. 2 verdades.
una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Pablo y su equipo, Timoteo y Silas, como podemos leer, predicaban a Jesucristo. Predicaban a Jesucristo. No era posible que no se vieran afectados por el mensaje. Por eso, precisamente al final del verso 18 dice, vamos a regresar, cumplimos nuestra palabra. Cumplimos nuestra palabra. Ellos predicaban a Jesucristo y no era posible que no se vieran afectados por el mensaje. Ellos eran congruentes con lo que enseñaban. Si enseñaban que Dios no miente y cumple lo que promete, podían los de Corinto estar seguros que ellos procuraban tampoco mentir y cumplir con sus promesas. Lo que me lleva a preguntarte, ¿y tú estás siendo afectado por el mensaje que has creído y que compartes? Es decir, ¿eres congruente con tu cristianismo? ¿Hay congruencia? Cuando tú predicas, cuando tú hablas, cuando tú enseñas, cuando tú le compartes a la gente puede mirar eso que enseñas, que compartes en ti. Wow. Verso 21. Tanto a mí como a ustedes, Dios nos mantiene firmemente unidos a Cristo. Él nos eligió y, para mostrar que somos suyos, nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo. ¿Quién nos mantiene unidos a Cristo? ¿Quién nos mantiene unidos a Cristo? No es nuestra fuerza de voluntad y tampoco es nuestra determinación a seguirle, ¿eh? Tampoco es el pastor o la iglesia, si nos damos cuenta. Pablo nos dice que si no nos hemos apartado de Cristo es porque Dios es quien nos mantiene unidos a Él. Que fue Él, Dios, quien nos eligió y que para mostrar que somos suyos, ¿qué hizo? Miren, recordemos que en el Antiguo Testamento los que pertenecían al pueblo del Señor llevaban sobre ellos la marca de la circuncisión. Pero a nosotros no nos ha marcado en la carne, sino que nos ha dado su espíritu. Es decir, ¿cómo sabemos que somos suyos? Porque tenemos al Espíritu dentro de nosotros. Esa es la marca, el sello, las arras de nuestra unión con Él. Como lo dice la versión 1960, nos ha dado las arras del Espíritu. Arras. Veamos este comentario. Arras, arrabón, un término comercial que habla de entregar dinero en garantía, una parte del precio de compra pagado por adelantado como pago inicial. Arrabón constituye el primer adelanto que garantiza la plena posesión cuando la cantidad total se paga algún tiempo después. Algunas veces a esta transacción se le llamaba dinero de cautela, una promesa, un depósito, una garantía. Arrabón describe al Espíritu Santo como la promesa de nuestro gozo y de nuestra bendición futuros en el cielo. El Espíritu Santo nos da una prueba anticipada o garantía de las cosas que vendrán después. Muy bien. Ahora nos dice una marca, un sello, no hecha por manos de hombre ni por una religión. Una marca que nadie puede falsificar. Miren, en el 2013 hubo una película muy buena, por cierto, que se llamó El Médico, en la que durante la trama el protagonista se tuvo que circuncidar para poder tener derecho a la enseñanza en medicina. Obvio que no era judío, pero él se circuncidó y de esa manera engañó a los judíos. Pero esta marca de la que nos habla Pablo es una marca que solo Dios puede hacer en la vida de los hombres. Por lo tanto, nadie la puede falsificar. Quizás habrá religiones que la quieran imitar al llenar a sus seguidores de reglas y restricciones, pero el fruto del Espíritu, querido, es inigualable. ¿Ok? Ahora, ¿para qué servían las marcas? Una marca servía esencialmente para dos cosas. La primera, identificar lo marcado como propiedad del dueño de la marca. Por ejemplo, la marca en el ganado identifica ese animal con su dueño. Y en segundo lugar, protege lo marcado,
ya que quien ve la marca no solamente sabe a quién pertenece, sino que también las consecuencias de no respetarlo. La marca del Espíritu no solamente nos identifica con Dios, no solamente nos identifica como parte de la familia de Dios, sino que también nos protege. ¿Qué quiere decir eso? Que quien se mete con nosotros al ver la marca del Espíritu en nuestras vidas, sabe que no solamente se mete con nosotros, sino con el dueño de la marca, con Dios mismo. Amén. Amén. 23. Si no he ido a visitarlos, ha sido porque los respeto. Que Dios me quite la vida si miento. Nosotros no queremos decirles qué es lo que deben creer, pues de eso ustedes están ya bien seguros. Lo que sí queremos es colaborar con ustedes para que sean más felices. Para entender a lo que se refiere con que no ha ido porque los respeta, vamos a preguntarlo a la inversa. ¿Qué sería faltarles al respeto? Bueno, quizás sería ir y regañarlos, o reprenderlos con dureza y estimarlos como unos neófitos en Cristo, es decir, como unos nuevitos, inexpertos en Cristo. Tratarlos como a niños en Cristo inmaduros y carnales. O desestimar lo que han aprendido del Evangelio. O dudar de su salvación. Pablo les dice que para no hacer todo esto, mejor no fue a verlos porque él es consciente que fue llamado a colaborar con el crecimiento de la iglesia, no a destruir a los hermanos. No tiene miedo de confrontarlos, pero no desea hacerlo en persona para no ser demasiado severo y así no entristecerlos. Pablo esperaba que lo que había escrito fuera suficiente para que ellos de manera madura y responsable miraran sus errores, asumieran sus consecuencias y cambiaran. Porque, ¿qué caso tenía ir para decirles lo mismo que les había escrito? Pero esos cambios no son algo que se den de la noche a la mañana, no. Requieren tiempo y espacio, y eso es precisamente lo que Pablo estaba haciendo, dándoles tiempo y espacio. Algo así como lo que hace el Señor con nosotros cuando nos hace ver nuestros errores, cuando nos hace ver nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros pecados. Él espera que de manera madura y responsable asumamos las consecuencias y cambiemos con la ayuda de su espíritu y presencia. Pero no es algo que Él espera que se lleve a cabo de la noche a la mañana. No. Él es paciente para con nosotros y espera. Y de esto precisamente está hablando Pablo. ¿Por qué hubo ese cambio de planes? ¿Por qué a su regreso no volvió a pasar a visitarlos? Bueno, porque él estaba esperando que precisamente lo que había escrito diera fruto en sus vidas. Él estaba esperando que lo que había escrito verdaderamente pudiera manifestarse a través de ellos, que con la ayuda del Espíritu Santo fueran redarguidos de tal manera que cambiaran su manera de actuar. Pero él sabía que esto requería tiempo. Así que para él era demasiado pronto el volver a pasar. ¿Y para qué pasar? Para encontrarme exactamente con lo mismo, ¿no? Y ser reiterativo. Sino, él dice, bueno, pues por eso precisamente no pasé. Precisamente por eso me seguí de largo. Algo que no fue juzgado como debía ser por muchos de ellos. Por eso hay necesidad de mencionarlo en esta carta. Es decir, muchos lo malinterpretaron. No creyeron a la sinceridad de las palabras de Pablo y dijeron, no, para mí que hay otro interés, para mí que hay otras intenciones, para mí que le ofrecieron a lo mejor más dinero en otra iglesia, le ofrecieron otro puesto, otro cargo, en fin, esas cosas que sabemos que hoy en día siguen sucediendo en nuestras iglesias. Por eso es necesario que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no,
y que cuando fallamos, cuando faltamos, cuando cometemos errores, cuando el Señor nos redarguye de pecado, bueno, con toda madurez y responsabilidad asumamos nuestras consecuencias y busquemos con la ayuda de Dios y del Espíritu el cambiar nuestras vidas. Recordemos que para los que hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y precisamente por eso el apóstol espera a que la obra del Espíritu se haga en las vidas y en los corazones. Él es solamente un instrumento que escribe, pero quien hará la obra en los corazones es el Espíritu. Así que ahí en tu lugar, inclina tu rostro, vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre y te damos gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. A veces pasajes que miramos, contemplamos y a veces nos preguntamos, bueno, pues ¿cuánta enseñanza podrá tener esto? Simplemente Pablo está explicando la razón por la que no pasó, pero Dios, en tu infinita sabiduría y poder, tú nos sigues hablando, aún por estos pasajes, Señor. De alguna manera tocas nuestros corazones y hablas a nuestras circunstancias. Yo te ruego, Dios, que podamos tener un oído atento y sobre todo una voluntad pronta para obedecerte. Que bendito Padre Celestial podamos corregir lo que es deficiente en nosotros y que podamos caminar en pos de tu eterno propósito sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos estamos despidiendo, pero te recuerdo que nos escuchamos todos los días a través del devocional, que los días domingos a través de nuestra enseñanza dominical y que los lunes, bueno, seguimos con nuestra enseñanza, pues prácticamente verso a verso. Sí, estamos ya en 2 de Corintios y es una carta que en verdad ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Que el Señor te siga bendiciendo.